Om. 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 Bienvenidas, bienvenidos a la continuación de los pasos del yoga. Continuamos con pranayama. El día de hoy vamos a ver Bhramari Pranayama. Vamos a ver la descripción de este pranayama. Bhramari Pranayama, o respiración del zumbido de la abeja. En Bhramari Pranayama se emite un sonido similar al zumbido de la abeja, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Es más fácil durante la exhalación. Este sonido puede asimilarse también al de un ronquido involuntario, sostenido y uniforme, o al de la letra N en la pronunciación como de la palabra mango. Durante la práctica de Bhramari se efectúa Shanmukhi Mudra. El Shanmukhi Mudra es para cerrar o sellar los canales de los sentidos, los ojos, los oídos, las fosas nasales y la boca. Y esto se hace con los dedos de las manos. Entonces, la instrucción es inhalar rápidamente y exhalar a continuación con lentitud después de ejecutar kumbhaka, o sea, retención de la respiración. O sea que inhalamos rápidamente, retenemos el aire adentro y luego empezamos a producir el sonido del vuelo de una abeja. Con la práctica de este ejercicio, los grandes yogis experimentan una felicidad indescriptible en sus corazones, según el Hatha Yoga Pradipika. El yogi debe efectuar puraka, o sea, la inhalación, y kumbhaka tapándose los oídos con las manos en un lugar silencioso. Entonces se escucharán los sonidos en el interior de los oídos, se escucharán los nadas o los sonidos interiores. Este es un pranayama que produce mucha calma interior. Entonces vamos a ver la práctica. El Shanmukhi Mudra consiste en, con los pulgares tapamos los oídos, con los índices arriba de las cejas, los medios tapan los ojos y con los siguientes dedos tapamos la nariz. Los meñiques están indicados para la boca. Entonces lo que vamos a hacer es, al tapar los sentidos, inhalamos rápidamente, retenemos, tapamos,
Al sacar el aire, lo sacamos por la boca y hacemos la vibración. O sea, es un sonido sonoro. Pero podemos mover la lengua. Yo les decía que era como una pero podemos mover la lengua dentro de la boca para ver dónde va a vibrar en nuestra cabeza. Porque el objetivo es que vibre en nuestra cabeza y además que lo escuchemos desde adentro. Eso se logra gracias a que tapamos los oídos. Entonces vamos a escuchar los sonidos no desde afuera, sino desde adentro. Y entonces podemos ubicar la vibración que estamos produciendo y en qué parte del cuerpo va a vibrar más. Entonces ustedes pueden hacer que vibre más al frente o más en medio. Y pueden jugar un poco con ello y a ver dónde pueden lograr hacer más vibración. Entonces practicamos. Entonces vamos a inhalar profundo, rápido, tapamos, mientras inhalamos tapamos los ojos y al retener el aire tapamos la nariz. Cuando vamos a exhalar destapamos un poco la nariz y con la boca cerrada hacemos un sonido. Ese sonido va a hacer vibrar nuestro cerebro. Pero podemos jugar un poco con el movimiento de la lengua para ver en qué parte del cerebro vibra más. ¿Qué tal si abrimos la boca y tapamos la nariz? También se oye una vibración y también podemos mover la lengua para ver dónde vibra más, pero se va a oír más intensamente si cerramos la boca y sacamos el aire por la nariz, el sonido por la nariz. Igual podemos jugar con la lengua un poco para ver cómo vibra más y en qué parte del cerebro. Así que vamos a practicar. Lo vamos a hacer ahora exhalando por la nariz.
Al final de una serie de repeticiones, tapamos también la nariz y nos quedamos en Kumbhaka reteniendo la respiración, escuchando los sonidos interiores. Después de una serie de prácticas, digamos unas 7 veces, luego hacen la pausa para escuchar los sonidos interiores. Y va a ser contrastante, porque van a estar escuchando primero la gran vibración dentro de la cabeza y después, en el silencio, se van a escuchar con más facilidad los sonidos internos. Así que practiquen este pranayama y pónganme en los comentarios qué experimentaron haciéndolo. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que será otro pranayama, en esta serie de los pasos del yoga. Hasta la próxima.